Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de Tales de Mileto, referencias que se tienen acerca de Tales de Mileto. Entonces, por este video vamos a tratar solamente lo que es su fecha de nacimiento, su nacionalidad, actividades prácticas y tradición de su visita a Egipto. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, según la tradición, Tales, primer físico griego, investigador de la naturaleza de las cosas como un todo, él predijo un eclipse que tuvo lugar en el año 585 a.C. Por eso es de suponer en consecuencia que no desarrollara su actividad mucho antes del comienzo del siglo VI a.C. Su nombre es Tales, pero es de la ciudad de Mileto, por eso es Tales de Mileto. Su nacionalidad, según la referencia de Diógenes Laercio, dice: era pues Tales como Heródoto, Duris y Demócrito afirman, hijo de Examio por parte paterna y de Cleobuline por la materna. De los descendientes de Teleo, que son fenicios, los más notables de entre los epígonos de Cadmo y Agenor. Este Agenor fue inscrito como ciudadano en Mileto cuando llegó con Neleo exiliado de Fenicia, mas según afirman la mayoría, Tales era milesio nato y de ilustre familia. Entonces, pues como pueden entender, muchos escritos se han perdido y referencias acerca de Tales de Mileto como tal. Entonces lo único que nos quedan son pocas referencias, lo que estamos utilizando para describir un poco la vida de Tales. Hay otra referencia de Heródoto más directa, pues como en la anterior decía Diógenes Laercio. La referencia de Heródoto dice: de Tales, un milesio fenicio por su ascendencia de origen. Vamos a mirar sobre las actividades prácticas de Tales de Mileto. Según la referencia de Heródoto, dice que útil fue también antes de la destrucción de Jonia. El parecer de Tales de Mileto, fenicio por su ascendencia originaria, nuevamente, el cual aconsejaba a los jonios que tuvieran una sola sala de consejos y que éstas tuvieran Teos porque Teos era el centro de Jonia, y que las demás ciudades, sin dejar de estar habitadas, debían ser consideradas demos. Recordemos que acá nombran antes de la destrucción de Jonia. El rey Creso cayó bajo el mandato del rey persa Ciro II. De hecho, hay una anécdota bastante interesante, ya que el rey Creso, según eso, mandó un mensajero al oráculo de Delfos para que le dijera qué hacer, porque los persas ya les habían advertido que si se adaptaban o simplemente iban a ser atacados, algo así como siempre lo hacía Alejandro Magno antes de sus conquistas. Entonces el rey Creso envió un mensajero, y el mensajero luego llegó con el siguiente mensaje. Le dijo: si tú cruzas con tu ejército el río Halis, un imperio caerá. Entonces efectivamente el rey Creso cogió su ejército y cruzó el río Halis para pelear contra los persas. Hubieron bastantes pérdidas por ambos bandos, y por tanto Creso dio la retirada y Creso perdió esa batalla. Hay algo curioso que dicen: el oráculo acertó, porque el oráculo acertó que iba a caer un gran imperio, sí, pero el imperio de él. La siguiente referencia acerca de una de las actividades prácticas de Tales es la siguiente: cuando Creso, el rey que les comenté hace un momento, llegó al río Halis, hizo pasar a su ejército, según mi versión, por los puentes existentes. Según la versión común de los griegos, se lo pasó Tales el Milesio. Pues ¿cómo hizo? Esa es la cosa. Miren, póngale, ¿cómo ustedes cruzarían un río? Una pregunta bastante interesante. Están con un ejército y ustedes ¿cómo cruzarían un río? Entonces Tales lo hizo de la siguiente manera. Pues se dice que, no sabiendo Creso cómo iba a pasar al río su ejército, no existían por entonces estos puentes. Tales, presente en el ejército, hizo que el río que corría a la izquierda del ejército fluyera también hacia la derecha, y lo hizo de la siguiente manera: hizo cavar, comenzando de más arriba de donde estaba el ejército, una zanja profunda de forma creciente, de modo que el río fluyera por detrás de donde estaba acampado el ejército, desviándolo así de su antiguo curso por la zanja, y que una vez pasado el campamento refluyera su antiguo cauce. El resultado fue que tan pronto como el río quedó dividido, se hizo vadeable por ambas partes. Entonces, fíjense, voy a utilizar papel y lápiz en esta pequeña parte, y les voy a mostrar cómo
cómo fue que hizo Tales de Mileto. Básicamente tenemos que este es el río Halis, ¿cierto? Este es el río Halis. Y acá se encontraba el Creso, el rey Creso. Y acá estaba el señor Tales. Tales. Y acá estaba su ejército. Entonces Tales, ¿qué dijo que hicieran? Tales dijo que más hacia arriba del río excavaran una zanja. Una zanja de la siguiente manera. Entonces caminaban hacia la parte de arriba y desde acá empezaban a cavar una zanja. Entonces, al cavar una zanja, lo que hacían era que el río se desviaba. Al desviarse el río, lo que hacían era cavarla de tal forma que retornara a su antiguo cauce. Entonces, al volver el río al cauce, pues no se estaba haciendo igualmente nada extraño, nada malo, solamente desviando el río. Y al momento de desviar el río, esta parte se secaría. Entonces, al secarse esta parte, el ejército podría cruzar sin problemas el río Halis. Bastante brillante, me parece, por parte de Tales. Tales era un duro. Listo. Les comento la siguiente acerca de la tradición de una visita de Egipto. Una visita a Egipto de Tales. Entonces, una referencia de Aecio dice: Tales, tras dedicarse a la filosofía en Egipto, vino a Mileto cuando era más viejo. Esa es una de las referencias. Otra referencia de Proclo dice: Tales, tras haber ido primeramente a Egipto, trasplantó a Grecia esta especulación, la geometría. Hay que tener en cuenta que se refieren a Tales como el primer geómetra porque es de los primeros de los que se tienen referencia. La geometría tiene un origen mucho más antiguo, pero pues en este mundo eurocentrista estamos un poco arraigados a esa concepción de que el primero fue Tales. Tales aparece además en Aecio como el sustentador de una teoría sobre la inundación del Nilo, una de las 3 ya mencionadas por Heródoto. Una de estas teorías dice que los vientos etesios son la causa de que el río crezca al impedir que el Nilo desemboque en el mar. Otra referencia de Aecio dice: Tales cree que los vientos etesios, al soplar de cara contra Egipto, elevan la masa del agua del Nilo y la hinchazón del mar que viene contra él impide su desagüe. Entonces vamos a entender esto un poco más gráficamente, cómo funcionaría en este caso. Entonces, básicamente nosotros acá tendríamos lo que es el río Nilo. El río Nilo, por lo general en Egipto, desemboca en algo que se llama el delta Nilo. El delta Nilo es como un triángulo que se hace y acá es el mar. Entonces el delta Nilo estaría desembocando en el mar y los vientos etesios son vientos que vienen desde el norte. Entonces lo que decía Tales, una de las teorías de Tales de por qué se desbordaba el Nilo, es que la fuerza con la que se empujaba los vientos, el mar, creaba una hinchazón en esta parte del desagüe del Nilo que precisamente impedía que éste cayera al mar. Entonces, al ocurrir esto, se inundaba el Nilo. Esta era una de las teorías de Tales. Con esto entonces terminamos el primer video. Más adelante les hablaré acerca de las anécdotas de Tales como filósofo típico, bastante interesantes. Hay anécdotas muy interesantes y algunas muy famosas, de hecho. También les hablaré acerca de la predicción del eclipse y otras actividades astronómicas que tenía Tales. Y finalmente, ya que ese es un poco largo, finalmente les hablaré acerca de sus escritos. Pues actualmente no se conserva ninguno, pero les hablaré de las referencias que hay sobre eso. Listo, perfecto. Entonces, muchas gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse y nos vemos.
Ay,